Tema 3. Equilibrio del sólido rígido, teoría y ejemplos. Cuando un sistema de fuerzas coplanares y concurrentes actúan sobre una partícula, se puede presentar equilibrio o la partícula se puede mover en la dirección de su resultante. Cuando un sistema de fuerzas coplanares y concurrentes actúan sobre un cuerpo rígido, se puede presentar equilibrio, movimiento en la dirección de su resultante, o el cuerpo puede girar o rotar respecto a un punto arbitrario O que no se encuentra en la línea de acción de su resultante. Recordemos que la línea de acción de una fuerza es la línea imaginaria sobre la cual puedo desplazar la fuerza y su efecto es el mismo. Sea un cuerpo rígido al cual le vamos a aplicar dos fuerzas F1 y F2 diferentes en magnitud, dirección y sentido en los puntos A y B respectivamente. Y vamos a ver su efecto respecto a un punto O arbitrario del cuerpo y vamos a llamar R1 a la distancia que hay desde ese punto arbitrario al punto de aplicación de A o de F1 y vamos a llamar R2 a la distancia que hay desde el punto arbitrario al punto de aplicación de F2, o sea B. Vamos a llamar θ sub 1 a la dirección de F1 respecto a la línea OA. Y vamos a llamar θ sub 2 la dirección de F2 respecto a la línea OB o R2. Desplazamos ambas fuerzas sobre sus líneas de acción hasta que concurran en el punto C. Vamos a llamar R a la distancia que hay desde el punto arbitrario al punto de concurrencia. Y vamos a encontrar la suma de F1 y F2 por el método del paralelogramo. Este método nos dice que por el extremo de F1 trazamos una paralela a F2 y por el extremo de F2 trazamos una paralela a F1 hasta que se corta. La resultante por este método tendrá por origen el origen común, pero por extremo el corte de las paralelas. Vamos a llamar respecto a θ phi sub 1, vamos a llamar phi sub 1, la dirección que tiene ahora la fuerza F1 respecto a la línea OC. Vamos a llamar phi la dirección de la resultante respecto a esa misma línea OC. Y vamos a llamar phi sub 2 la dirección de F2 respecto a esa línea OC. Como R es la distancia de O a C, entonces las componentes de las fuerzas en la dirección perpendicular a OC, entonces vamos a buscar las perpendiculares, que aquí no están dibujadas, pero la vamos a encontrar, sería la F1 por el seno de phi sub 1, vendría siendo una componente por aquí perpendicular a R. R seno de phi sería una fuerza perpendicular o la componente perpendicular de R, de la resultante pues respecto a R, y vamos F2 por el seno de phi sub 2 sería la perpendicular, la componente perpendicular a R, pero de la fuerza F2. Entonces nos quedaría que R por el seno de phi sería igual a F1 por el seno de phi más F2 por el seno de phi sub 2. Multiplicando la ecuación por R, tendremos R por R seno de phi sería igual a F1 por R seno de phi sub 1 más F2 por R seno de phi sub 2. Vamos a analizar quién es R seno de phi, R seno de phi sub 1 y R seno de phi sub 2. Proyectando las líneas de acción tanto de F2 como de R y como de F1, buscamos
las distancias perpendiculares a esas líneas de acción desde O. Entonces L1 sería la distancia perpendicular a la línea de acción de F1, L sería la distancia perpendicular a la línea de acción de R y L2 sería la distancia perpendicular a la línea de acción de F2. Se nos forman tres triángulos aquí donde R por el seno de phi en este triángulo que está acá, rectángulo, R por el seno de phi nos daría L, R por el seno de phi sub 1 nos daría L1 y en este último triángulo de acá, R por el seno de phi sub 2 nos daría L2. Entonces podemos reducirlo como R por L, que es R seno de phi, igual a F1 por L1, que es el mismo R seno de phi sub 1, más F2 por R seno de phi sub 2. Esta expresión está dada en función de las fuerzas y las distancias de O a las líneas de acción de las fuerzas. Las distancias L, L1 y L2 se denominan brazos de momento o brazos de palanca de las fuerzas R, F1 y F2 respectivamente. Y los productos RL, F1L1, F2L2 son los momentos de las fuerzas respecto al punto O. Representando el momento o torque por la letra M, la ecuación anterior se transforma en el momento respecto al punto O sería el momento producido por la fuerza 1 más el momento producido por la fuerza 2, que expresa que el momento de la resultante de dos fuerzas respecto al punto O es igual a la suma de los momentos de ambas fuerzas respecto a dicho punto, enunciado que se conoce como el teorema de Varignon. El momento producido por las fuerzas F1 y F2 en este caso producen una rotación del cuerpo en sentido contrario de las manecillas de un reloj, alrededor de un eje perpendicular que pasa por O. De acuerdo con los convenios de signos usuales en la geometría analítica, serían positivos, y si el momento respecto a O fuera en sentido de las manecillas del reloj, sería negativo. La unidad de momento es el producto de la unidad de fuerza por la unidad de la distancia. Tal como se define, es una magnitud escalar, ya que es el producto de dos escalares. De igual forma, si la línea de acción de una fuerza no pasa por ningún punto respecto al cual se consideran los momentos, se puede hacer cualquiera de los siguientes pasos. Entonces, el primero sería la línea de acción de esta fuerza, que sería por aquí, no pasa por el punto con el cual vamos a tomar los momentos. En este caso, un primer método es buscar las componentes F coseno de teta y F seno teta, o sea, reemplazarían a F en la dirección de la distancia y en una perpendicular a R. Entonces la fuerza se puede descomponer en sus componentes paralela y perpendicular a la distancia en el punto de aplicación de la fuerza. Y entonces nos quedaría que el momento producido por O sería la única que produce giro, aquí sería F seno de teta por su distancia que es R. La otra forma sería buscar la componente de la distancia que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces, la otra forma que podría trabajarse sería proyectar la línea de acción de F y buscar la distancia del punto arbitrario que sea perpendicular a esa línea de acción. Estos dos ángulos puestos por el vértice son iguales, entonces esta distancia de aquí se llamaría R coseno y la de al frente sería R seno. Resulta que la fuerza multiplicada perpendicular, la distancia perpendicular a F sería R seno de teta, que es la que produce giros. Entonces el momento en este caso respecto al punto O sería esa fuerza F por la distancia
perpendicular, que sería r seno de teta. El vector momento m sub o tendrá como línea de acción en este caso una línea perpendicular al plano que contiene los vectores, y su sentido sería hacia afuera del plano o hacia usted. Producto vectorial, vector momento. Consideremos ahora otra operación del álgebra vectorial, que es la multiplicación vectorial o producto vectorial de dos vectores. El producto de dos vectores, llamado producto vectorial, se define como un vector cuyo módulo es igual al producto de los módulos de los vectores por el seno del ángulo que forman. La dirección de este producto es perpendicular al plano que contiene a ambos vectores, y su sentido queda determinado por la ley de la mano derecha o avance del tornillo. Aquí lo vemos. Si nosotros tenemos un tornillo y lo giramos en el sentido de las manecillas de un reloj, avanzaría, en este caso avanza, y si hacemos el giro en sentido contrario, el tornillo descendería o saldría. Generalizando, si tenemos dos vectores en el plano, el vector A y B, y vamos a hacer los productos A cruz B, o el producto vectorial de A y B y el producto vectorial de B cruz A, utilizamos la ley de la mano derecha. Miremos el primer caso. Colocamos la mano derecha de tal manera que pueda ir de A hacia B. Los cuatro dedos de la mano en la dirección de A, y vamos hacia B, y vemos que el pulgar nos indica que iría hacia afuera del plano, pero hacia arriba. Si ubicamos la mano derecha, los cuatro dedos en la dirección de B, de tal forma que podamos girar los dedos, cerrar la mano hacia A, vemos que el pulgar estaría indicándonos que ese producto de B cruz A estaría dirigido hacia abajo. Generalizando, podemos decir que si tenemos una fuerza aplicada en un punto cualquiera del plano, y r es la distancia que hay entre ellas, el vector r, entonces, y θ es la dirección que hay entre f y r, entonces podemos decir que el momento sería el producto cruz de r cruz f. En otras palabras, el momento sería r por f seno θ, haciendo las componentes de este. El vector momento, o m, es perpendicular al plano determinado por r y f, y en este caso apunta hacia arriba. Tomando r por f, de r hacia f, vemos que el pulgar iría hacia arriba. Por lo tanto, el valor del vector momento de una fuerza respecto a un eje es igual al momento escalar de la fuerza. Cabe anotar que el producto vectorial no es conmutativo. No es lo mismo A cruz B que B cruz A, como lo vimos en este caso. Segunda condición de equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio bajo cualquier número de fuerzas coplanarias si la suma algebraica de los momentos de dichas fuerzas respecto a cualquier eje perpendicular al plano es nula. Matemáticamente, se dice que la sumatoria de momentos sería igual a 0. Las condiciones más generales que han de satisfacer las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio se expresan mediante dos ecuaciones vectoriales, que son: la 1 dice que la sumatoria de fuerzas sea 0, y la segunda condición de equilibrio, que la suma de momentos sea 0. La primera condición asegura que no varía el movimiento de traslación del cuerpo, y la segunda, que no se modifica el movimiento de rotación. Las ecuaciones vectoriales anteriores equivalen a 6 ecuaciones escalares. O sea, cuando estamos ya trabajando en el espacio, la primera condición está diciéndome que si la suma de fuerzas es 0, debe ser 0 para el eje X, debe ser 0 para el eje Y, y debe ser 0 para el eje Z. Y la segunda condición me estaría diciendo que la suma de momentos es 0, o sea, que no habría giros o no habría momentos respecto al eje X, tampoco momentos con respecto al eje
y momento con respecto al eje Z también debería ser 0. Un sistema de fuerzas en el espacio debe satisfacer las 6 ecuaciones, mientras que si son coplanares se deben satisfacer solo 3. Resultante de un sistema de fuerzas paralelas. Observemos, tenemos dos fuerzas paralelas F1 y F2 y supongamos que R es la resultante de la suma de esas dos fuerzas. Vamos a llamar X1 a la línea de acción de la fuerza o la distancia que hay desde la línea de acción de la fuerza de F1 al punto en el cual vamos a tomarle los momentos. X trazo vamos a llamar la distancia perpendicular a R y respecto a O. Y X sub 2 es la distancia que hay de O a la línea de acción de F2. Sean las fuerzas F1 y F2 paralelas que no tienen componentes y un punto arbitrario O. Entonces, la magnitud de la resultante sería la suma de las fuerzas, esta, F1 más F2. Vamos a llamarlo ecuación 1. Sean X1 y X2 la distancia desde O a las líneas de acción de las fuerzas. Entonces, la suma de los momentos respecto a un eje Z perpendicular al plano, que saldría hacia nosotros, y que pase por O es la suma de momentos en Z sería X1 por F1, que según esto saldría, haría girar esto en el sentido F1, haría girar el cuerpo o el plano en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso es positivo, más F2 por X2, que también me lo haría girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a llamar esta ecuación 2. El momento de la resultante será, vamos a multiplicar la ecuación 1 por X trazo. Entonces me queda R por X trazo sería F1 más F2 por X trazo. Pero como esta R por X trazo es igual a la suma de momentos en Z, entonces podemos igualar estas dos expresiones y decir que F1 más F2 por X trazo es igual a X1 F1 más X2 F2. Y podemos despejar X trazo. Entonces la distancia de O a la línea de acción de R será que ese X trazo será X1 F1 más X2 F2 dividido F1 más F2. O sea, la parte superior sería la sumatoria de todos los X por F, dependiendo cuántas fuerzas sean. Y F1 más F2 sería la suma de fuerzas, que podemos todavía reducir más y decir que es la sumatoria de los productos X por F sobre la resultante. Centro de gravedad. El peso de un cuerpo es la resultante de un gran número de fuerzas paralelas debido a que cada partícula de él es atraída hacia el centro de la Tierra. Pero como esta distancia es tan grande, para fines prácticos las fuerzas pueden considerarse paralelas entre sí. El centro de gravedad de un cuerpo tridimensional no representa el punto de aplicación de su peso, es la línea de acción del peso la que pasa siempre por dicho punto. En un cuerpo con 3 dimensiones, si tomamos un punto arbitrario y trazamos un sistema de ejes cartesianos, siendo este el punto de origen, las coordenadas del centro de gravedad estarán dadas por las coordenadas del centro de gravedad, las vamos a llamar X trazo, Y trazo, Z trazo, donde X trazo sería la sumatoria de los productos X por F sobre la sumatoria de fuerzas, o sea, sobre la resultante. Y trazo sería la sumatoria de los productos de F por Y sobre R. Y Z trazo sería la sumatoria de los productos F por Z sobre R. Pares. En aplicaciones frecuentes, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se reducen a dos de igual magnitud pero sentido opuesto, cuyas líneas de acción son paralelas pero no coincidentes, denominadas par de fuerzas. Vamos a analizar, por ejemplo, aquí tenemos
dos fuerzas F1 y F2 iguales en magnitud y dirección, pero de sentidos contrarios. Respecto al punto O, F1 está a la distancia x1 y F2 estaría a la distancia x2. Como vemos, los giros serían diferentes. F2 trataría de hacer girar ese plano en sentido contrario a las manecillas de un reloj, que es positivo, y F1 lo haría girar en el mismo sentido de las manecillas de un reloj. Y sea x2 menos x1 sería la distancia que hay entre las dos fuerzas. Entonces, como las dos fuerzas son iguales pero de sentidos contrarios, el valor de la resultante sería la suma de fuerzas, en este caso en el eje Y, que sería, como son iguales, sería F menos F, F1 menos F2, pero por ser iguales daría 0. La suma de los momentos respecto al eje Z que pasa por O, perpendicular al plano, y teniendo en cuenta el signo de giro, o sea, la ley de la mano derecha, sería que el momento respecto a Z sería el momento producido por la fuerza 2 menos el momento producido por la fuerza 1, que va en sentido contrario. O sea que la suma de momentos sería x2 por F, porque es la misma fuerza, menos el momento producido por Z, por la fuerza 1, sería x1 por F. Como las fuerzas son iguales, podemos factorizarla y decir que F en factor, nos queda F en factor de x2 menos x1. O sea que la suma de momentos en Z sería, pero x2 menos x1, x2 menos x1 es L. Entonces nos quedaría que la suma de momentos respecto a Z iría hacia arriba y sería igual al producto de la fuerza por o el producto del módulo de una de las fuerzas por la distancia que las separa. Ejemplo adicional. ¿Qué fuerza F, que forma un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal, es necesaria para arrastrar un bloque de 20 kilogramos hacia la derecha, como muestra la figura, a velocidad constante sobre un plano horizontal, si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie es 0,20? Hállese la línea de acción de la fuerza normal N ejercida sobre el bloque por la superficie si el bloque tiene 30 centímetros de altura, y 60 de longitud y su centro de gravedad coincide con su centro geométrico. Bueno, este problema es importante por dos razones. Primero, cuando existe una fuerza inclinada que tiene componente, en este caso va a ser F seno de 30 grados, se suma con N y ambas deben dar 20. En otras palabras, cuando existe una fuerza adicional como F, la normal ya no va a ser igual al peso del cuerpo, sino que va a ser menor que el peso del cuerpo. Y además el otro problema adicional que ocurre es que la componente horizontal, que es F coseno, hace que esa normal ya se desplace a alguno de los dos lados. En este caso, por ejemplo, hacia la derecha del centro geométrico. Entonces, vamos a hacer la primera, a calcular la fuerza. Vamos a decir por la primera condición de equilibrio que la suma de fuerzas en X es 0. Bueno, obviamente ya hemos pintado las fuerzas. Si se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Tenemos la normal, que es la reacción que hace el suelo sobre el cuerpo, el peso del cuerpo, que es plomada al piso, y vamos a tener las componentes de F. Entonces sería F por el coseno de 30 menos FK sería igual a 0. Entonces, F coseno de 30 menos el coeficiente que es 0,20 por la normal sería igual a 0. Y vamos a llamar esta ecuación 1. La suma de fuerzas verticales sería 0. En otras palabras, F seno de 30 que va hacia arriba más N que va hacia arriba
menos 20 kilogramos que va hacia abajo sería igual a 0. Y vamos a llamar a esta ecuación la 2. Despejando n en la primera y reemplazando en 2, entonces tenemos que, vamos a reemplazar en 2, pero n es f coseno dividido entre 0,2. Entonces nos quedaría f seno de 30 más n. N por la primera dijimos que era f coseno de 30 dividido entre 0,2 y este menos 20 lo pasamos al otro lado como 20. Que factorizando f y despejando tenemos. Al factorizar y despejar tendríamos que f sería 20 kilogramos dividido entre seno de 30 más coseno de 30 dividido entre 0,2, que eso nos da que la fuerza sería 4,14. Reemplazando f, ahora el valor de f en cualquiera de las dos, por ejemplo en 2, tendríamos que n sería igual a 20 que pasan al otro lado menos f que es 4,14 que ya encontramos por el seno de 30. O sea que la normal sería 17.93. Ahora miremos la parte B. ¿Cuánto se desplaza? Ya tenemos el valor de la fuerza y el valor de la normal. Nótese que ya no vale 20. La segunda condición de equilibrio dice que la suma de momentos respecto a cualquier punto sería 0. Vamos a tomar suma de momentos respecto a O. Respecto a O, la línea de acción de F o FK no produce giros porque su línea de acción pasa por el punto de giro. Producen momentos negativos, por ejemplo la de 20 que hace giros en el sentido de las manecillas del reloj. N produce giros positivos en sentido contrario de las manecillas del reloj, y la componente F seno que, de 30 que me produce giros en el sentido de las manecillas del reloj, y F seno, que produce giros en sentido contrario a las manecillas del reloj, y F coseno, que sería la proyección horizontal, produce giros que la puedo desplazar hasta esta esquina y decir que produce giros en sentido negativo. En otras palabras, me quedaría que n por x que me daría un giro positivo, más f seno 30 que iría hacia arriba, que la puedo desplazar hasta acá por la distancia que es 60 al punto O, menos 20 por la distancia que está aplicada en el centro geométrico, entonces sería la mitad de 60 por 30, menos f coseno de 30, que sería la proyección, la componente de la fuerza horizontal, que la puedo desplazar hasta esta esquina por su distancia, que realmente serían 30 centímetros, sería igual a 0. Reemplazando los valores de f y n en esta ecuación, entonces tendríamos que 17.93, que es la normal, por x, es igual a 600, que que está aquí lo pasamos al otro lado, 20 por 30, 600 kilogramos por centímetros, menos 4,14, que es f por el seno de 30 por 60, y que vamos a pasar al otro lado positivo, quedaría f 4,14 por el coseno de 30 por 30 centímetros. Cancelamos kilogramos o dividimos toda la ecuación por kilogramos, y despejando x tendríamos, esto de acá nos daría 583.36 centímetros dividido entre 17.93, o sea que x nos daría 32,53. Como puede observarse, el centro geométrico está a 30 centímetros de O, está corrida 2.53 centímetros en la línea de acción de la normal. Bueno, ahora tenemos el taller, vamos a resolver los puntos impares. El punto 1 dice que una tabla homogénea de 9 metros de longitud que pesa 40 kilogramos, como es homogénea, ya sabemos que en el centro geométrico
está aplicado el peso y es plomada al piso. Dice que descansa apoyada simétricamente sobre dos soportes separados a una distancia de 4,8. O sea, entre A y B hay 4,8 que son los soportes y simétricamente quiere decir que los extremos de los puntos de apoyo a los extremos son iguales, como muestra la figura 1. Un muchacho que pesa 64 kilogramos parte desde el punto A y se dirige hacia la derecha. Entonces nos piden es que construyas en un mismo diagrama dos gráficas de los valores de la fuerza en A y la fuerza en B ejercidas hacia arriba en los puntos A y B en función de la abscisa X que determina la posición del muchacho. Hállese a partir de ese diagrama y matemáticamente hasta qué distancia a la derecha de B puede llegar el muchacho sin que se haga voltear, se voltee la tabla. O sea, él va a llegar hasta cierto punto y sin mover el taco B y podríamos quitar el taco A. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Dice, ¿a qué distancia del extremo derecho de la tabla de este debe encontrarse el soporte ahora B para que el muchacho sí pueda llegar a la esquina? Quiere decir que vamos a correr esto un poco. El 3 dice, para mantener el equilibrio, la barra de peso despreciable, esta, o sea que la barra no pesa, en la posición representada en la figura 3 ha de aplicarse una sola fuerza. ¿Cuáles son las componentes X y Y de la fuerza necesaria? ¿Cuál es la tangente del ángulo que la fuerza ha de formar con la barra? ¿Dónde deberá aplicarse? El 5 dice, un disco circular de 30 centímetros de diámetro puede girar alrededor de un eje horizontal que pasa por su centro. Puede girar por aquí. Tiene una cuerda arrollada alrededor de su borde. La cuerda pasa por una polea sin rozamiento P y está atada a un cuerpo que pesa 24 kilogramos. Una barra uniforme y de 1,20 metros de longitud está fija al disco. Esta barra está fija al disco, con un extremo en el centro del mismo. El aparato se halla en equilibrio con la barra horizontal, como muestra la figura 5. A. ¿Cuál es el peso de la barra? B. ¿Cuál es la nueva posición de equilibrio cuando se suspende un peso de 2 kilogramos del extremo de la barra, como muestra la línea de puntos? O sea que aquí está en equilibrio sin este peso. Cuando le cortemos el peso, ella desciende un poquito, la barra queda inclinada y entonces, ¿cuál es la nueva posición? Es lo que nos pide. El 7 dice una puerta de 2,4 metros de longitud y de 1,20 metros de ancho, pesa 40 kilogramos. Su centro de gravedad se encuentra en el centro geométrico y está sostenida por los goznes A y B, o la bisagra, pues. Para aliviar el peso sobre el gozne superior se dispone de un cable CD, como indica la figura 7. Se aumenta la tensión de CD hasta que la fuerza horizontal sobre el gozne A sea nula, o sea, para evitar que caiga. Esto se utiliza mucho en las fincas. A. ¿Cuál es la tensión en el cable CD? ¿Cuál es el valor de la componente horizontal de la fuerza en el gozne B? ¿Cuál es la fuerza vertical ejercida en conjunto por los goznes A y B? El 9. Un bloque rectangular homogéneo de 60 centímetros de altura y 30 centímetros de ancho descansa sobre una tabla AB, como muestra la figura 9. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y la tabla es 0,4. Represéntense a escala en un diagrama la línea de acción de la fuerza normal resultante ejercida sobre el bloque por la tabla cuando el ángulo es 15 grados. Si se eleva lentamente el extremo B de la tabla, comenzará el bloque a deslizar hacia abajo antes de volcar. Calcúlese el ángulo θ para el cual comienza a deslizar o para el cual vuelca. C. ¿Cuál debería ser la respuesta B si el coeficiente estático de rozamiento fuera 0,6? ¿Cuál sería si el coeficiente estático sería 0,5? 11. Una puerta de garaje está montada sobre un riel aéreo como muestra la figura 10. Las ruedas están enmohecidas de modo que no ruedan sino que deslizan sobre el riel. El coeficiente cinético de rozamiento es 0,5. La distancia entre las ruedas es de 1,20 y cada
una dista 30 centímetros de los bordes verticales de la puerta, o sea, simétricas. La puerta es simétrica y pesa 80 kilogramos. Es empujada hacia la izquierda a velocidad constante por una fuerza horizontal P. Esta fuerza. Dice, si la distancia es 90 centímetros, ¿cuál es la componente vertical de la fuerza ejercida sobre cada rueda en el riel? Pues las fuerzas que la sostienen, pues, que van hacia arriba. Y B, hállese el máximo valor que puede tomar H sin que ninguna rueda se separe del riel. Pues obviamente al descender y aplicar la fuerza trata de levantarse y el objetivo es que A la pueda yo quitar y la puerta pueda moverse en equilibrio hacia la izquierda. Bueno, ahora sí empecemos. El punto 1, sabemos que la tabla es homogénea, que tiene 9 metros de longitud, que hay 4,5 entre los soportes A y B y que el muchacho comienza a caminar. Sabemos que el peso total de la tabla es 40 kilogramos y el peso del hombre es 64 kilogramos. Entonces, hagamos un diagrama de cuerpo libre, o sea, pintemos las fuerzas que intervienen. Cuando el muchacho se acerca hacia B, obviamente que la fuerza en B va aumentando y la de A es un poco más pequeña. El peso está ubicado en el centro geométrico de la tabla o en el centro de gravedad de la tabla y el peso del muchacho es 64 kilogramos y que varía, ¿no? Se desplaza mejor. Entonces, analicemos lo siguiente. Si el muchacho no estuviera, las fuerzas y la tabla pesa 40, tanto FA como FB arrancarían en 20. ¿Sí? Ahora, cuando el muchacho está en A, en ese momento A va a ser los 20 kilogramos que normalmente hace por la tabla más los 64 del muchacho. Entonces arranca con 84 kilogramos. FA la he pintado en rojo para que quede fácil entenderlo. Y a medida que él se va desplazando, va disminuyendo esta fuerza hasta que el muchacho llega al gozne B, que al extremo, al punto B, donde en ese momento la fuerza en B se vuelve 20 kilogramos, en A, perdón, se vuelve 20 kilogramos, porque disminuye, va disminuyendo de 64 hasta que cuando ya esté en B, el taco B soporta todo el peso del muchacho, entonces FA cae en 20. Entonces comienza en 84 y en 4,8 metros exactamente la fuerza termina en 20. Entonces podemos trazar una recta. Vemos cómo empieza a descender desde que el muchacho arrancó en A hasta que llega al taco B o al soporte B, que en ese momento la fuerza en A sería solo 20. Pasa lo contrario con la fuerza en B. Cuando el muchacho está en A, entonces FB vale 20, pero a medida que él se empieza a acercar hacia ese soporte B, va aumentando FB hasta que en el momento en que se encuentre sobre el soporte, va a soportar los 84. Entonces, la fuerza en B, la mínima es 20 cuando el muchacho no ha arrancado y cuando el muchacho llega estaría en 84. Entonces sería el desplazamiento. Bueno, podemos desplazar esto aquí, continuarlo, a ver en qué momento se hace 0. La parte B me dice hasta dónde puede caminar el muchacho, a dónde debe pararse, de tal manera que la barra no se voltee, o sea que yo podamos quitar el taco A. Entonces, pintamos las fuerzas que intervienen en el taco B, estaría FB, la fuerza, que en este caso sería los 84 completos, para solamente estaría soportando el peso de la barra más el de la tabla más el del muchacho. Tendríamos el peso de la tabla que iría en la mitad o en el centro geométrico y la distancia X a la que él se puede desplazar, que es la que vamos a calcular, que
donde está actuando su peso de 64. Entonces vamos a hacer suma de momentos en B. Cuando hacemos suma de momentos en B, FB no trabaja porque su línea de acción está pasando por el punto de giro. Si produce el de 40 kilogramos que trataría de hacer girar esa tabla en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y la del muchacho que trataría de hacer girar la tabla en sentido de las manecillas del reloj o negativo. En otras palabras, sería 40 por 2.4, que es la mitad de 4,8, menos 64 por la distancia x igual a 0. Entonces, 64 kilogramos por x sería igual, pasándolos al otro lado, sería igual a 40 por 2.4 metros. Entonces quedarían 96x, despejando de x, sería 96 kilogramos por metro sobre los 64 kilogramos. Cancelando kilogramo y kilogramo y haciendo la división, nos da que él puede, después de B, pararse a 1.5 del extremo de B y la tabla estaría todavía en reposo, en equilibrio. Y eso lo podemos comprobar acá en el gráfico, que sería la misma distancia donde la fuerza en A se hace 0. Ahora, ¿hasta dónde puede? Vamos a correr el taco un poco más hacia la derecha para que le demos la posibilidad al muchacho que se pare en todo el extremo de la tabla. Entonces, en este caso, sabemos que del centro de la tabla al extremo de la tabla es la mitad de 9, o sea, 4,5. Si llamamos la nueva posición del taco B, que lo vamos a llamar B', la llamamos desde el extremo X, pues este pedacito de aquí, el que falta, sería los mismos 4,5 completos quitándole el X, que sería 4,5 menos X. Esta fuerza de 40 haría girar eso en el sentido positivo y esta de 64 en sentido negativo. Entonces, sacando suma de momentos en esa nueva posición, nos daría que 40 por su distancia, que es 4,5 menos x, sería igual a 64 por x. Multiplicando, aplicando propiedad distributiva, quedaría 40 por 4,5, nos daría 180 kilogramos por metro menos 40 kilogramos por x, sería igual a 64 kilogramos por x. Pasamos este 40 kilogramos por x al otro lado, más 40 nos daría 104 kilogramos por x, sería igual a 180 kilogramos por metro. Entonces, despejando x, la nueva posición, sería 180 kilogramos por metro sobre 104 kilogramos. Cancelando kilogramos, nos da que el taco debe estar a 1,73 de la esquina para poder que él llegue hasta ese extremo sin que la tabla se voltee. El tercero nos dice que para mantener esta barra en equilibrio va a aplicarse una sola fuerza. Nos dice entonces cuáles son las componentes X y Y de esa fuerza necesaria, cuál es la tangente del ángulo que la fuerza debe formar con la barra y en dónde deberá aplicarse. Entonces, primero hacemos un diagrama de cuerpo libre, pintamos la fuerza en cualquier sitio, esa fuerza, que forma un ángulo teta, que lo desconocemos todavía. Entonces, sabemos que esta fuerza de 2 kilogramos actúa hacia abajo. Sabemos que esta de 10 que va hacia abajo, devolviéndola sobre su línea de acción, o sea, de la cuerda, vamos a tomar aquí, sería esta de 10 kilogramos. Calculamos sus componentes horizontal y vertical, o sea, si este es 37, que la componente horizontal sería 10 kilogramos seno de 37 y la componente vertical de esa fuerza sería 10 coseno de 37. La fuerza que forma un ángulo teta, encontraríamos la componente F seno de teta y F coseno de teta. Y por último, calcularíamos a dónde debe estar aplicada. Entonces, la suma de fuerzas es igual a 0, horizontales. Entonces,
Horizontalmente, si hacemos el análisis, sería 10 kilogramos seno de 37, que es 0,6 por 10, 6 kilogramos, menos f coseno de teta sería igual a 0, o mejor aún, f coseno de teta menos 6, que da esto, sería igual a 0. Entonces, f coseno de teta sería igual a 6. Ahora, la suma de fuerzas verticales debe darme 0 también. O sea que F seno de teta que va hacia arriba menos 2 kilogramos menos 10 kilogramos por coseno de 37, esto es 0,8 por 10, nos darían 8 kilogramos, es igual a 0. Entonces, F seno teta nos daría 8 y 2, 10 que pasan al otro lado. La tangente de este ángulo teta sería, tangente es cateto opuesto, que sería F seno teta, que es F seno teta sobre F coseno teta. Entonces, F seno teta tenemos que nos da 10 sobre F coseno teta, que ya sabemos que es 6 al simplificar kilogramos, y 10 dividido entre 6, simplificando tenemos 5 y mitad 3. La fuerza F entonces en este caso sería, ya sabemos que una vale 6 y la otra 10, entonces sería por Pitágoras F sería 6 al cuadrado, 6 al cuadrado más 10 al cuadrado, la raíz de todo eso. Como quien dice, nos daría la raíz cuadrada de 136 kilogramos cuadrados, que es 12 kilogramos aproximadamente. Y por último, para saber dónde está aplicada, entonces decimos que suma de momentos en O sería igual a 0. Entonces, en O no trabajarían ni la de 10 seno de 37 porque está pasando por ese punto de giro, no trabajaría tampoco 10 coseno de 37 porque su línea de acción está pasando por ese punto, no trabajaría f coseno de teta porque su línea de acción también está pasando por ese punto. Las únicas que trabajarían serían f seno de teta, que me haría un giro en el trataría de hacer girar eso en el sentido de las manecillas del reloj, entonces sería negativo, y esta de 2 kilogramos que trataría de hacer girar esa barra en el sentido positivo. Entonces me quedaría 2 por la distancia completa de 2 al punto de giro O, serían 6 kilogramos, menos, que es en sentido contrario esta, que serían los 6 kilogramos, que es, perdón, los 10 kilogramos, que son F seno teta, por su distancia, que es X. Despejando, tendríamos que X es 6 kilogramos por metro sobre 10 kilogramos, cancelando kilogramos, nos quedaría X igual a 0,6 metros. O sea, que debe aplicarse a 60 centímetros del extremo O de la tabla. Veamos el 5. Vamos a hacer primero que todo el diagrama de cuerpo libre. Vamos a calcular el peso de la barra. El peso de la barra. Entonces vamos a decir, pintamos, hacemos el diagrama de cuerpo libre, o sea, pintamos las fuerzas. Esta de 24 kilogramos que va hacia abajo realmente está alando el disco hacia la derecha con esa fuerza de 24. Sabemos que ella va a actuar a la mitad del disco, que tiene 30 centímetros el diámetro, va a actuar a 15 centímetros del punto de giro O. Sabemos que la barra es homogénea, entonces su peso está, el peso está ubicado, su línea de acción pasa por el centro geométrico de la barra o el centro de gravedad. Y la distancia, como es la mitad de la barra, al punto de giro serían 60 centímetros. Entonces, sacando suma de momentos en O igual a 0, podemos decir que 24 por 15 me harían girar eso en sentido positivo, pero W por 60 me lo haría girar en sentido de la manecilla del reloj, o sea, negativo. O sea, 24 por 15 positivos menos W por 60 es igual a 0. W sería, entonces, despejando, 24 por 15 es 360 kilogramos por centímetro, dividido entre 60 centímetros. Cancelando centímetros, nos daría que el peso de la barra es 6 kilogramos. Ahora, ya sabemos que el peso de la barra es 6 kilogramos.
le colocamos el peso de 2 kilogramos acá y la barra desciende un ángulo teta. Entonces sacamos las componentes otra vez, sabemos que estos angulitos de aquí, este y este de pequeño de aquí, son exactamente el mismo ángulo teta. Entonces nos quedaría las componentes de la de 6 quedarían esta pequeña de aquí, que sería 6 seno de teta, y esta otra componente de aquí, que sería 6 coseno de teta. Lo mismo pasaría con la de 2 kilogramos, nos quedaría la pequeñita que hay acá, que sería 2 kilogramos por el seno de teta, y la componente perpendicular a la barra, que sería 2 kilogramos por el coseno de teta. Entonces, haciendo suma de momentos seno otra vez, nos daría. La de 24 por 15 trataría de hacer girar eso en sentido positivo, eh, pero las únicas que van a producir giros con respecto a O va a ser 6 kilogramos coseno y 2 kilogramos coseno, porque tanto la de 6 seno y 2 seno, sus líneas de acción pasan por el punto de giro, entonces no producen giros. Y esos giros serían negativos. Entonces 24 kilogramos por 15 menos 6 kilogramos por el coseno de teta por la mitad de la barra, que es 60 kilogramos, menos 2 kilogramos coseno de teta por los 120 centímetros sería igual a 0. Entonces, 360 kilogramos por centímetro menos 360 kilogramos por centímetro menos 240 kilogramos por centímetro igual 0. Entonces, estos, aquí tenemos coseno, coseno y coseno, entonces tenemos 360 y 240 son 600 kilogramos por centímetros por el coseno de teta, que pasan al otro lado positivos, y serían igual a 360 kilogramos por centímetro. Despejamos coseno, cancelamos kilogramos por centímetro, primero kilogramos por centímetro, y nos va a quedar que el teta, el ángulo, sería el coseno a la menos 1 de 360 sobre 600, o sea que el ángulo en nueva posición de equilibrio nos daría 53.13 grados. 7. Vamos a pintar las fuerzas o hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos el cable CD está tensionando, su fuerza es hacia arriba para sostener. Entonces tendríamos, y que forma 30 grados, podemos calcular de una vez sus componentes, T seno de 30 y T coseno de 30. El soporte A o la bisagra A solamente va a ejercer una fuerza hacia arriba, porque para eso se le puso el cable, para que esta T coseno ayude o equilibre que la puerta trataría de arrancarse, o sea, de separarse de ese gozne. Tenemos en B la fuerza que la sostiene y la fuerza que trata de separarlo de la pared. Tenemos el peso de la puerta y tenemos las medidas completas. Vamos a llamarle FB, la fuerza vertical en Y, FB en X, la fuerza horizontal en X, y FA en Y, la fuerza vertical en el gozne A o en la bisagra A. Entonces vamos a sacar suma de momentos en B. En B no van a producir giros ni FB en X porque su línea de acción pasa por B, ni FB en Y porque su línea de acción pasa por B, ni FA en Y porque su línea de acción también pasa por B. Las únicas que van a producir giros son la de 40, que hay negativo, la de 30, que la puedo desplazar hasta aquí y que me haría girar eso en este sentido por su distancia 1,20, y esta T, que la puedo desplazar hasta aquí, y esta me daría un giro positivo, que sería T seno de 30 por toda la distancia 2,4. O sea, sería 1,20 por T coseno, 1,20 por T coseno de 30 grados, 1,20 por T coseno, más 2,4 metros, 2,4 que vendrían siendo estas distancias, suponiendo que esta la bajamos hasta aquí, sería por T seno de 30, menos esta que la hace en sentido contrario, que serían 40 por 1,20, que sería
la mitad de la distancia 2,4. Entonces, cancelamos metro, metro, metro y despejamos t, nos daría 40 kilogramos. Aquí podemos factorizar t, entonces quedaría t en factor de coseno de 30 grados, más 2 seno de 30 grados. O sea que la tensión sería igual a 21. Obviamente, pues aquí estamos dividiendo todo esto por 1,20 metros, ¿no? Las unidades se cancelan, aquí queda 1, aquí quedan 2 y aquí queda 1. O sea, por eso aparece solamente coseno de 30 y 2 seno de 30. Bueno, ahora vamos a sacar suma de momentos en A. Si al sacar suma de momentos de A en A, no trabaja en FA en Y, no trabaja T coseno de 30 y no trabaja FB en Y. ¿Cuáles van a trabajar realmente en A? Van a trabajar T seno de 30, la de 40 y FB en X. Entonces me queda 1,20, 1,20 que es la distancia por FB en X, menos 1,20 pasando esta fuerza aquí, 1,20 por 40, esta va a ser en este sentido negativo, en 1,20 que es la mitad de la distancia por los 40, más tenemos 2,4 que es la distancia completa, 2,4 por t seno de 30 grados igual 0. Entonces me queda que FB en X, obviamente reemplazando el valor de T que ya lo conocemos, nos queda que FB en X es 18,5 kilogramos. Ahora vamos a hacer la suma de fuerzas verticales. La suma de fuerzas verticales debe dar 0, entonces vamos a llamar F vertical la suma de A en Y y FB en Y de ambas, más T seno de 30 menos 40 kilogramos debe ser 0. O mejor aún, que la fuerza vertical es igual a 40 menos T seno de 30. Pero T sabemos que es 21,5 por el seno de 30, que nos da 10,75. En otras palabras, la fuerza vertical sería 40 menos esta expresión de aquí, que vale 10,75. La fuerza vertical nos daría de 29, en conjunto de A y B, darían 29,25 kilogramos. Bueno, el noveno. Nos piden básicamente calcular cuánto se desplaza la, la línea de acción de la normal cuando el ángulo es 15 grados. Entonces pintamos las fuerzas, la fuerza que la trata de deslizar, que es W seno de teta, la que lo sostiene tratando de sostenerlo o pegarlo al suelo, que es W coseno de 30, que son las componentes del peso. La normal, vamos a llamarle su línea de acción respecto al punto X, y la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a sacar suma de momentos en O. Saquemos una ecuación para poder calcular X en función del ángulo primero. Entonces tenemos que 30 por W seno de teta, entonces 30, esta de 30 esta de W seno de teta nos hace girar eso en sentido positivo por su distancia, que es la mitad de la altura, que es 30, más la normal también trataría de hacer girar esto en sentido positivo por la distancia, su distancia al punto de giro, que es X, menos 15 por W coseno de 30. Entonces tenemos esta fuerza que trataría, si la bajamos hasta aquí, entonces haría girar esto por aquí así, y su distancia es la mitad de 30, o sea 15. Entonces, X por N, pero N va es W coseno de 30, coseno de teta, perdón.
es igual, entonces este 15 lo pasamos al otro lado, 15 por W coseno de 30, y este 30 W seno 30 lo pasamos al otro lado. Entonces cancelamos W, dividimos toda la ecuación por W y nos queda del despejar X, que X es igual a 15, podemos factorizar aquí, 15 en factor de coseno menos 2 seno de 30 sobre el coseno de teta. Y esta es la ecuación de cuál es el valor de X en función de cómo va cambiando X en función del ángulo teta. Hacemos una tabla de teta contra X, teta y X, y vamos dándole los valores de 5 en 5, por ejemplo. 0 grados cuando está horizontal, no hay ángulo, sino que el cuerpo está sobre el suelo. Cuando el ángulo es 5, cuando el plano va subiendo, va aumentando el ángulo a 10, a 15, a 20, a 25 y a 26,56 grados. Entonces X vamos reemplazando aquí y nos da que para 0 grados sería 15 centímetros la distancia o de la línea de acción de la normal a el punto de giro, que correspondería cuando él está totalmente sobre el suelo. Cuando son 5 grados vemos que se empieza a disminuir la distancia, o sea, a acercarse, se va desplazando la normal hacia el punto de giro. Con 10 grados ya va 9,71. En 15, como me piden, ya está a 6,96 centímetros de O. Cuando sean 20 todavía se acerca más a O, en 25 se acerca aún más y en 26,56 se hace 0. Llevando esto a una tabla, a una gráfica, entonces podemos decir que la distancia de la línea de acción en centímetros en función del ángulo, tendríamos que arranca en 15 y termina en 0 en 26,20, entonces serían 25, 26,56 y vemos cómo está disminuyendo. La parte B, vamos a calcular el ángulo para el cual desliza. Entonces, la suma de fuerzas en X va a ser 0. Quiere decir que W seno de teta menos Fs es igual a 0. O sea, W seno de teta 1 menos la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la normal. En otras palabras, W seno de teta 1 menos mu sub s y la normal vale W coseno de teta. Entonces podemos cancelar W, decir que el seno de teta sub 1 sería igual, esto pasa al otro lado que es mu sub s por coseno de teta 1, pasamos a dividir coseno, seno sobre coseno es tangente, sería mu sub s, entonces teta sub 1, el ángulo para el cual desliza, sería la tangente a la menos 1 del coeficiente de rozamiento que sería 0,4 en este caso, o sea que el ángulo para el cual desliza sería de 21 grados 48 minutos 5,07 segundos. Ahora calculemos el ángulo para el cual vuelca. Resulta que para el ángulo con el que vuelca, en este caso ya la normal, el ángulo va aumentando tanto hasta que la normal se acerca y la línea de acción llega hasta O. O pasa por O, quiere decir que la normal no trabaja. En ese momento, la suma de momentos en O sería, no trabajarían sino W seno de teta, que lo haría girar así, y W coseno de teta, que lo haría girar en el otro sentido. Fs no podría hacer nada porque su línea de acción pasaría por O. Entonces quedaría 30 centímetros por W seno, vamos a llamar ese ángulo de vuelco teta 2, 30 centímetros por W seno de teta 2, W seno de teta 2 por la mitad de la distancia que es 30, menos es W coseno que lo va a hacer girar en sentido contrario, 15 centímetros por W coseno de teta sub 2 igual a 0. Entonces cancelamos W, cancelamos centímetros, entonces me queda que 30 seno de teta sub 2 menos 15 coseno de teta sub 2 sería igual a 0. Simplificando por 15, nos queda que 2 seno de teta sub 2 es igual a coseno de teta sub 2.
Pasando coseno de teta sub 2 a dividir, seno sobre coseno sería tangente y sería igual a 1 y este que está multiplicando pasa a dividir. O sea que teta sub 2 sería la tangente a la menos 1 de el valor 0,5. Ese ángulo nos daría 26 grados 33 minutos 54.18 segundos. Si analizamos en este caso, es menor 21. Quiere decir que primero desliza antes de llegar a este ángulo. Entonces primero desliza. La conclusión es que desliza antes de volcar. Veamos el C. El procedimiento es igual al apartado B, a este mismo, pero mu sub s se toma como 0,6. Entonces, los valores de teta 1 para este caso son 30,57, el valor de teta 2 es 26.33, lo que quiere decir que volcaría, porque este es el ángulo menor, para este coeficiente, este ángulo, se llega primero a este ángulo antes que este. Entonces este es el del vuelco, entonces volcaría antes de deslizar. Y la parte D es la misma cosa, simplemente vamos a reemplazar aquí en la ecuación el coeficiente por 0,5. En ese caso el ángulo de deslizamiento nos da 26 grados 33 minutos y el ángulo de vuelco nos da 26 grados 33 minutos. Quiere decir que el ángulo del vuelco es igual al ángulo de deslizamiento. Ahora, por último, el 11. Tenemos el riel, tenemos los goznes, o sea, las ruedas enmohecidas, entonces deslizan. Vamos a aplicar una fuerza P, me piden qué fuerza P es necesaria para que eso se mueva a velocidad constante. Como las ruedas están enmohecidas, no giran, sino que rozan, entonces la fuerza de rozamiento es contraria al sentido del movimiento. Tenemos la fuerza en A, vamos a llamarla F1, la en B, vamos a llamarla, la que sostiene sería F2 y el peso estaría ubicado en el centro de gravedad de la figura. Entonces, cuando la altura es 0,9, la fuerza actúa a 0,9, vamos a calcular cuánto es la fuerza P. Entonces la suma de fuerzas en X sería igual a 0. Entonces P menos FK, que es la fuerza de rozamiento cinética, sería igual a 0. Entonces P sería mu sub K por N. Entonces P sería igual a 0,5, que es el coeficiente de rozamiento cinético por la normal, que en este caso vendría siendo 80 kilogramos, que sería la suma de F1 más F2 verticalmente. O sea que la fuerza P tiene que ser 40 kilogramos. Ahora, vamos a sacar suma de momentos en B. Entonces, 80. Vamos a calcular cuánto es F1 y cuánto vale F2. Entonces, como vamos a sacar suma de momentos en B, F2 no trabaja, solamente trabaja F1, trabaja P, porque sus líneas de acciones no pasan por el punto B, y trabaja la de 80. En otras palabras, sería 80 por 0,6, que es la mitad de 120 centímetros, ¿sí? 0,6, que la haría girar en sentido positivo, menos 1,20, que es esta distancia, por la fuerza F1, que lo haría girar en sentido negativo, menos 40 kilogramos, que es P. 40 kilogramos me lo haría girar en sentido negativo por la distancia 0,9. Entonces, cancelamos metros, decimos que 1,2 F1, que lo pasamos al otro lado, sería igual 8 por 6, 48, menos 9 por 4, 36, o sea que F1 sería 48 menos 36, lo que de eso dividido entre 1.20, o sea que F1 sería 10 kilogramos. Si F1 es 10 kilogramos, pues yo podría decir de una vez que F2 es 70. Entonces, pero podemos calcularlo también por suma de momentos en A. Haciendo suma de momentos en A, F1 no trabaja, FK no trabaja, trabaja F2, P y 80. Entonces quedaría 1,20 por F2. Entonces F2 por 1,20, que es su distancia, menos 40 por
60 por 0 menos 40 kilogramos, que me lo haría girar, desplazando esta fuerza hasta aquí, la haría girar en sentido negativo. Entonces sería 40 kilogramos por 0,9 menos 80 kilogramos, que la haría girar en este sentido, 80 kilogramos por la mitad de 1,20, o sea, 0,6. Cancelamos metro, metro y metro. Nos queda que 1,2 F2 es igual a 8 por 6, 48, menos 9 por 4, 36, ambos negativos que al pasarlos al otro lado son positivos. Entonces F2 daría 48 más 36, lo que da dividido entre 1,20 y nos da 70. Pues ya lo sabíamos. Ahora la parte B. ¿Hasta dónde puedo bajar yo esa fuerza de 40? ¿Hasta qué altura la puedo? Para que no siga estando horizontal y literalmente pueda quitar, o sea, no necesitar la rueda A. Entonces, para este caso, si en A no hay rozamiento, F1 es 0, o sea, no existe rodamiento en este punto. Entonces, F2, obviamente F2 va a ser todo el peso de la puerta. Verticalmente es igual al peso de la puerta. Entonces, la suma de momentos en B sería los 80 por la mitad de la puerta, que es de aquí a aquí, en 0,6 metros. Esta fuerza de 80 no trabaja, que es la fuerza F2, pero sí trabaja P, que es 40 multiplicado, la puedo desplazar hasta aquí, esta fuerza hasta aquí, y su distancia sería H, 40 por H negativos. Quiere decir que cancelando kilogramos nos quedaría que 40 por H sería 6 por 6 por 8, 48, nos daría que H sería igual a 48 metros dividido entre 40, nos daría 1,20.